Vamos con una historia. La teníamos guardada de verdad en esta semana. La coyuntura nos lo había permitido. Habíamos tenido que hablar, por supuesto, del tema del Mencho, el tema de la reforma electoral. Pero hoy que estábamos armando el programa les dije, no podemos dejarla pasar para el lunes. Tenemos que cerrar la semana. Es una historia difícil, es una historia dura, es una historia de tragedias, pero no podemos voltear a otro lado. Oyes Risco. Fue una tragedia, esto no fue un accidente, esto fue una tragedia y por eso hay una investigación. Si hay omisiones se castigará a los responsables. Para garantizar objetividad, transparencia e imparcialidad en las investigaciones, se determinó la destitución inmediata de la directora del Albergue de Tránsito para Migrantes Casa Pato y de la Coordinadora General de Albergues, así como su puesta a disposición ante las autoridades correspondientes. La información yo creo que la vi, la primera historia que leí fue en El País el martes 24, cuando nos enteramos de esta historia. Insisto, luego la coyuntura, los espacios, los bloques no nos permiten detenernos en todas las historias que quisiéramos, pero tenemos que cerrar esta semana con esta información. La historia es terrible. 2 niñas de 3 y 7 años de origen haitiano que se encontraban albergadas en una casa hogar, en la casa hogar Patos, responsable o a cargo del sistema de DIF estatal en el estado de Oaxaca, murieron al caer a una fosa séptica en las instalaciones de esta casa hogar. Una tragedia por donde se le vea. Muchísima nebulosa alrededor de esto. Se sabe muy poco. Lo que ha dicho la Fiscalía del Estado es que estaban jugando en el patio de esta casa hogar y que las niñas caen en esta fosa séptica. Nadie se da cuenta. Ellas están ahí con su mamá, por cierto, en esta casa hogar o en este refugio. Y horas después de no saber dónde están, se alerta a la Fiscalía y a las autoridades de su desaparición primero. Y con el paso de las horas se sabe que los cuerpos aparecen, insisto, en esta fosa séptica. No han informado más. A través de una publicación en redes sociales el 24 de febrero, Salomón Jara, gobernador del estado, anunció la separación del cargo de 3 funcionarias por el caso: Maribel Salinas Velasco, directora general del DIF en Oaxaca; Cristina Ramírez Vargas, coordinadora de albergues en la entidad y la directora también del refugio. Muchísima, insisto, opacidad. Hemos tratado el día de hoy de hablar con la Fiscalía. No han querido hablar en la Fiscalía. Tratamos de hablar con los responsables que se quedaron de este refugio para tratar de entender el lugar, la zona. Los reporteros nos dijeron, tenemos lo que nos dice la Fiscalía. Eso es lo que se sabe de esta terrible tragedia en donde el Estado responsable del cuidado de estas niñas, de su madre, ha fallado en todos los sentidos. La casa hogar se localiza en las inmediaciones de San Raimundo Jalpan, en el municipio conurbado, insisto, de la ciudad de Oaxaca. Lo que se sabe, repito, estaban jugando en inmediaciones del área donde se ubica una cisterna dentro del centro de acogida, lugar en el que posteriormente fueron localizadas sin vida. Y, insisto, falla el Estado en todos sus niveles. Se requiere una investigación seria. Pero desafortunadamente no es la primera vez que había tenido señalamientos esta casa hogar. Ya varias semanas atrás se había hablado de abusos, se había hablado de maltratos y nadie actuó. Le agradezco que me acompañe en la línea Rosalba Rivera, y es coordinadora del área de niñez migrante del Instituto para las Mujeres en la Migración del IMUMI. Rosalba, gracias por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. Hola Javier, al contrario, muchísimas gracias por la apertura y por darnos este espacio. Sabemos que, están pendientes del caso, no es que estén acompañando, digamos, en este caso a las víctimas, pero que ustedes tienen una radiografía muy clara, Rosalba, de la manera en la que este descuido, esta desatención del Estado se está volviendo en algo sistemático.
un poco los ejemplos, lo que ustedes han investigado desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, Rosalba. Sí, gracias, Javier. Pues efectivamente en este mundo y con este caso estamos mucho más preocupados porque, como bien lo señalas, ha sido una cuestión sistemática. No es la primera vez que una niña o un niño migrante muere en condiciones de detención. Y bueno, ahorita queremos marcar que sobre todo pues seguimos luchando con este enfoque de seguridad nacional que las autoridades insisten para el tratamiento de las personas migrantes, familias, mujeres y sobre todo niñas y niños, que deberían en todo caso más bien tener un enfoque de protección, insistiendo siempre en su seguridad, en su bienestar y en el interés superior, pero desgraciadamente pues aún no pasa. En 2020 tuvimos una reforma muy importante al marco legislativo en México que permitió armonizar estos estándares para que hubiera tratamiento específico hacia las niñas y sobre todo no estuvieran en estaciones migratorias como anteriormente estaban bajo custodia del Estado mexicano, pero en estaciones migratorias, en lugar de eso, después de esa reforma, los niños y los niños tendrían que estar en centros de asistencia social, pero especializados, con un enfoque diferenciado de acuerdo a las necesidades de esta población. Y ahorita lo que tenemos es que, pues sí, estaba esta familia, esta mamá junto con dos hijas en el centro de asistencia social en Oaxaca, en un centro que entendemos que era transitorio, pero aún así no se contó con las condiciones de seguridad y de protección para que estas niñas pudieran, no sabemos cuánto tiempo llevaban ahí, si tenían ya un proceso migratorio ante la Comar, por ejemplo, una solicitud de asilo o alguna otra forma en que esta familia pudiera estar en México de manera regular. Entonces, lo que nos preocupa ahorita justo es que hay una muerte, hay 2 niñas que murieron y una señora, una mamá que seguramente está ahorita también. No sabemos en qué situación. Es que perdón, Rosalba, se repite el no sabemos la situación en la que estaban, no sabemos cuántos días. Han pasado 96 horas de esta tragedia, por lo menos que se hizo, digamos, pública, pero hay tan poca información por parte de las autoridades. El hecho de no querer abrir, digamos, una investigación formal o por lo menos una conferencia de prensa digna para conocer esta situación, nos enfrentamos con eso. Una organización tan importante, enfocada en la niñez migrante, en las mujeres en la migración, que ha tratado, y yo sé que hablábamos fuera del aire y la responsable de entrevistas me decía que ellas han pedido la información, no la han dado a conocer. Entonces, alrededor de esta tragedia, vaya lo complicado que es tener información oficial, Rosalba. Exacto. Sí, y esta justa opacidad hace que se violenten todavía más o se reviolenten a las personas y los derechos humanos de las personas que están involucradas, como ya tuvimos en 2019 un caso de una niña de origen guatemalteco que también murió desgraciadamente en la estación migratoria de Ciudad de México, en Las Agujas, y la madre se retornó a su país de origen sin el debido proceso y sin la justicia. Ahí sí estamos dando seguimiento a ese caso de manera muy puntual y es el momento en que la madre no ha tenido una reparación de daño y un acceso a las medidas de justicia necesarias. Entonces necesitamos que haya garantías de no repetición en este caso. Desgraciadamente también es una mujer haitiana que cuenta con todas las desventajas, ya lo sabemos, de discriminación por su color, por su idioma, y que necesita en este momento seguramente mucho acompañamiento psicosocial, que seguramente también no le están dando de acuerdo a lo que conocemos, cómo son tratadas dentro de las autoridades en estos casos. Entonces sí nos interesa mucho que pues el público se interese para exigir con nosotros las medidas de no repetición, de reparación de daño, de justicia y de investigación exhaustiva, pronta y transparente de este caso. Bueno, y es un poco eso, Rosalba, para terminar esta conversación, una visión periférica, si nos puedes dar, de la situación de las mujeres en la migración en este momento. ¿Cómo ha sido? ¿Ha cambiado algo con la llegada de una presidenta? ¿Ha cambiado algo en el Instituto Nacional de Migración, tan golpeado, hay que decirlo, de credibilidad y de dignidad en los últimos meses, en los últimos años, después de la tragedia, por supuesto, migrante en Ciudad Juárez? ¿Cuál es la visión o la fotografía completa, Rosalba? Sí, lamentablemente no. Si quisiéramos haber tenido una mayor
exigencia de derechos de las mujeres en este gobierno que está encabezado por una presidenta, pero desgraciadamente la política migratoria está marcada, pues ya lo sabemos, por los sucesos en Estados Unidos, por la política en Estados Unidos y la exigencia que se está haciendo de contención de flujos y de seguir con este enfoque de seguridad nacional. Entonces, lejos de avanzar en la política y en la protección a las mujeres y a las niñas y niños, pues tenemos todavía muchísimo trabajo que hacer nosotras como organizaciones, pero también como país, para mejorar esa perspectiva de protección de derechos humanos en lugar de persecución y de contención de flujos migratorios. Entonces, y desgraciadamente esta es una prueba más, ¿no? Tenemos, como bien lo dijiste, el incendio en Ciudad Juárez, tenemos lo que sucedió también en Ciudad de México, con el mismo comisionado que ahorita está dentro del gabinete de la presidenta. Entonces, es terrible. Para nosotros no hay un panorama esperanzador, por lo menos por ahora, y pues es el mismo llamado a cambiar de perspectiva. Dura esta plática, pero necesaria. Rosalba, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Al contrario, Javier, a la orden, y muchísimas gracias a ustedes. Rosalba Rivera, del Instituto para las Mujeres en la Migración. Pausa y regresamos.